Antes vamos a mostrarles un reportaje sobre la presencia de los judíos aquí en Iquitos. Saben ustedes que Iquitos es una de las pocas ciudades del país que tiene un cementerio judío y que cuya colonia, allá por el año 1910 y más, era muy poderosa. Tanto así que había esa colonia judía que fue económicamente importante aquí en la ciudad de Iquitos. ¿Dónde está esa colonia judía de los Abramovich, de los Abençur, de los Cohen? Vaya uno a saber. Pero este reportaje nos quiere recordar la presencia de la colonia judía aquí en Iquitos. Yo pienso irme primero de paseo. Voy a irme a Israel, ¿no? Y de repente después ya puedo también irme a vivir allá también. O sea, no lo tengo planificado todavía, ¿no? Pero podría ser una alternativa. Su padre llegó por el año 35 del siglo pasado a Iquitos, traído por su hermano Halman. Ambos habían nacido en Władysław, Polonia. Él, ya en el 19, piensa llegar a Israel, primero como visitante, luego como residente, porque por esas tierras están sus hijos, que llegaron desde Iquitos. Él es miembro de una segunda generación de judíos, de los pocos que quedan en la capital de la región Loreto. Es Jorge Abramovich, presidente de la centenaria Sociedad de Beneficencia de Israel en Iquitos. No existe registro documentado sobre la llegada del primer judío a Iquitos. El escritor amazónico Miguel Donaire Pinedo afirma que en una época la capital de la región Loreto era importante la presencia judía y que en los tiempos de la Goma hubo una rebelión encabezada por un judío de apellido Cases que se había levantado contra los excesivos impuestos de Lima. Roger Keismet, en sus famosas memorias, escribe que los empresarios judíos en plena época del caucho eran los más influyentes en Iquitos. A pesar de ese vacío, es innegable que por las calles de Iquitos caminaron judíos en los últimos años del siglo XVIII y primeros del XIX. En la actualidad, la presencia de judíos no es tan notoria como en esos tiempos. Sin embargo, todavía hay quienes tratan de mantener las costumbres religiosas de los lugares donde partieron sus ascendientes. Así, por estos años, en Iquitos la Sociedad de Beneficencia de Israel tiene una vida activa y su actual presidente, Jorge Abramovich, nos ha abierto las puertas del templo, de la sinagoga, y también de su memoria para recordar a la colonia israelí que siempre fue mayoritariamente sefardita, tal como lo corroboró el rabino que por los años de 1948 se convirtió en el primero en visitar Iquitos y notar el cariño que provocaba entre los iquiteños, los que llegaron mayoritariamente de Marruecos, pero también de otros países europeos. Es difícil ubicar la fecha de la llegada de los judíos a Iquitos, pero es indudable que ellos no tenían ninguna relación con los que llegaban a Lima. Los sefarditas ingresaban a Iquitos por Manaus o Belén do Pará. La mayoría de ellos triunfaban en los negocios, pero no habían constituido familias con mujeres judías, sino que lo hacían con damas de Iquitos. Varios tuvieron hijos que no mantenían dentro de su descendencia los ritos religiosos, cuando el judío por diversas razones regresaba a su tierra. Tal era el movimiento y presencia judía en Iquitos que compraron a la beneficencia pública un terreno donde levantaron uno de los dos únicos cementerios judíos que existen en Perú,
Allí, hasta la actualidad, se entierran a los judíos con los ritos propios de la religión que profesan. Las historias sobre judíos que dejaron familia en Iquitos son diversas. Una llama especialmente la atención, la de René Hirsch, quien luego de permanecer varios años en la Amazonía, regresó a su tierra dejando 3 hijos, uno de nombre Raúl de 2 años y otros más pequeños. La madre, Edelvina Casanova, siempre mantuvo las costumbres del padre entre ellos, quienes incluso contaban años más tarde los motivos del regreso de René. La debacle del caucho provocó la quiebra de sus negocios y se marchó por las mismas razones que vino, en busca de mejores condiciones para progresar. Se sabe poco de su actividad en el retorno. Sus 3 hijos tuvieron éxito en los negocios que luego emprendieron. Hay varios momentos y lugares de la migración judía a Iquitos. La primera, se produjo entre los años 1880 y 1900, marcada por la época del caucho, y luego vinieron otras, como las posteriores a la Primera Guerra Mundial y también después de la Segunda Guerra. Los judíos ya instalados en Iquitos destacaron en la vida pública. Benjamín Medina fue alcalde de lo que se llamaba el Bajo Amazonas entre 1877 y 1879. Años después, se convertiría en la provincia de Maynas, con Iquitos como capital. Los Bendayán, Benzaken, Abensur fueron los más conocidos en la política, los 2 primeros diputados y el segundo 2 veces alcalde de Maynas. Don Joaquín Abensur, cuyos padres llegaron desde Marruecos, tenía el acervo documentario de la Sociedad de Beneficencia Israelí, pues fue su presidente. Esos documentos han desaparecido y con ello buena parte de la historia de los Ben Simón, Cohen, Bendayán, Abramovich, Hirsch, Weiselberger, Israel y más. Don Víctor Israel, por ejemplo, fue un próspero empresario quien junto con otros fundó la beneficencia. Conversamos con Jorge Abramovich. Su historia y trabajo puede ser la de muchos descendientes de judíos que hoy se encuentran en Israel, ya que sus hijos, es decir, los nietos de quien llegó por primera vez a Iquitos, se encuentran en este país, mientras don Jorge no piensa dejar Iquitos, como sí lo hicieron con éxito los descendientes de Ben Simón, Bendayán, Ederi, Weiselberger, Toledano, El Aluf, Leví. El primero en llegar fue mi tío, Kalman. O sea, mi papá nació en Władysław, Polonia. Y de ahí cuando empezaron a haber persecuciones con los judíos en Polonia, o sea, como hostilizar todavía, no antes de la Segunda Guerra Mundial, el abuelo dijo hay que salir de acá y ellos emigraron a Palestina, cuando no existía todavía el Estado de Israel. Entonces, una vez que estuvieron en Palestina, mi tío Kalman, porque mi papá son mi tío Kalman, una hermana Rebeca y él, que es Sef. Mi tío Kalman le dice, mira, si quieres vamos a Perú conmigo, si te gusta, te quedas, y si no, te compro tu pasaje y regresas de nuevo acá. Y de esa forma mi papá llegó. ¿Qué año viene su papá? Yo calculo que habrá sido 1935. 1935. O sea, la Segunda Guerra Mundial la pasó acá. Ah, la pasó acá. Ajá. ¿Y nunca más volvió a Israel? Sí, regresó después. Él inclusive acá cuando se votaba por la creación del Estado de Israel, él oía por su radio quienes votaban por la partición y quienes no. Él estando acá se creó el Estado de Israel, porque el Estado de Israel se creó en 1948. En Iquitos ya no queda ningún judío de primera generación, sí de segunda, como Jorge Abramovich y otros más como Sami Weiselberger. Jorge recuerda que su padre vino allá por el año de 1935 traído por su hermano. Todos los que llegaban se dedicaban al comercio y poco a poco se convirtieron en prósperos empresarios. Incluso los que vinieron en años anteriores, en los últimos años del siglo XVIII, apoyaron la creación de la Cámara de Comercio, una de las instituciones más antiguas del país,
tenían una vida muy activa en lo económico, social, político y artístico. Acá ser judío no es tan fácil porque hay ciertas restricciones, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que tiene un judío acá? Bueno, hay veces es la kashrut, la comida. La kashrut quiere decir que, pues, sí, cuando tú una gallina la comes, la tiene que matar un shohet, que es una persona especialista en matanza, que le mata al animal con el mínimo de sufrimiento. Después tienen que ver los rabinos cuando matan una res, cómo está el animal, si está en perfecto estado. Es así más o menos. Acá el único alimento kosher que podríamos comer acá sería pescado. Ciertos pescados, ¿no? Que tengan aletas y escamas. Lo demás no pueden comer. Por decir, pescados que no tienen escamas, no. Don Jorge, entonces, llevar una vida al estilo israelí, al estilo judío, aquí en Iquitos, es muy complicado, ¿no? Un religioso, un bien religioso, no podría vivir en Iquitos. Muere porque acá. tendría que tener una sinagoga para ir a rezar, un rabino. En cambio, acá no tenemos esas condiciones. Inclusive, por decir, nosotros ahorita tenemos ya un Sefer Torah que nos donaron en febrero del 2009, ¿no? Que antes no había, a pesar que hubieron los judíos, no llegaron a tener ese Sefer Torah. El principal representante de los judíos en Iquitos no conoce a Israel, ninguna ciudad de ese país. Desde el templo, desde la sinagoga en la Amazonía peruana, lanza una recomendación a sus paisanos que viven en Israel, especialmente en Beersheba. Bueno, lo importante es que practiquen su vida judía ya. Ese es el mensaje que les quisiera dar, ¿no? Que practiquen su vida judía y sería lo principal eso. Que todos los que están allá practiquen el judaísmo y amen a la tierra de Israel. Sin olvidar sus raíces también. También sin olvidar, pues, que fueron de acá de Iquitos, ¿no? ¿Cómo vive un judío en Iquitos? ¿Cómo practica la religión? ¿Cómo mantiene esa costumbre que trajeron sus padres, abuelos? Es como cualquier vida, normal, igual, solo que nosotros, por decir, celebramos nuestro Kabbalah Shabbat todos los viernes. No hacemos Shabbat porque no tenemos un rabino. Shabbat es un servicio que se hace en la mañana, en la tarde y en la noche. Nosotros no tenemos, pero Kabbalah Shabbat siempre hacemos. Celebramos la fiesta de Yom Kippur, que es el Día del Perdón, la fiesta de Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, Hanukkah, Pesach, que vamos a celebrar en abril, ¿no? Y hay veces tenemos también la visita de varios rabinos. Cuando tenemos rabinos acá, hacemos Shabbat, ¿no? Y nos enseñan judaísmo siempre, ¿no? Pues el rabino que nos ayuda mucho es el rabino Guillermo Bronstein, de la Sinagoga 1870 de Lima. También tenemos al rabino Rubén Saferstein, que estuvo este mes, el 25 vino y se regresó el 28, creo. Estuvo 4 días acá, vino a visitarnos, a reunirse con la gente que hicieron conversión también. Los apellidos de los migrantes que llegaron a Iquitos y marcaron la presencia en la política, belleza, comercio, justicia, son muchos. Destaca Dorita Toledano, quien llegó a ser Miss Perú. René Hirsch, quien fundó el Club Internacional y era un empresario querido y reconocido. Cuando terminó el boom del caucho, varios judíos se regresaron por donde vinieron y en ese periodo dejaron los documentos de la presencia judía en manos de Joaquín Abençur. Él los tenía en varios baúles guardados como tesoros. Quienes tenían la oportunidad de visitarla en su vivienda han coincidido en decir que vieron no solamente el baúl, sino los documentos. Con la muerte de Joaquín Abençur, esos baúles han desaparecido y a pesar de las constantes consultas, nadie sabe su ubicación. Hay un montón, ¿no? O sea, más que todo acá esta comunidad es sefardí, o sea, judíos que vinieron de Tánger. Yeah. Y los askenazí son judíos que vienen de Europa, ¿no? Pero por decir... Acá hay mayoría de sefardí. Parece que cuando vinieron acá a la selva vinieron más sefardíes que europeos. Ajá. Pero también los Ben Simón son conocidos también. Claro, Ben Simón, hay Leví, hay Cohen, Weisselberger, Ben Dayan, Abençur también es
apellido judío. Ben Dayan también, ¿no? Ben Dayan. Y varios de Ben ellos se Simón. han ido, ¿no? Claro, hay muchos Ben Dayan que están viviendo. Inclusive acá en Iquitos, por decir, la inmigración judía no solo fue una inmigración simple, sino que caló también hasta en la economía de Loreto, ¿no? Sí. Porque de los descendientes que tenemos, ha habido, por decir, el señor Werner Levy, que llegó a ser presidente de la Corte. Ha habido un chico, Wilson Ben-Saken, También. que llegó a ser Chico diputado, congresista, sí. congresista. Después otro había Willy Ben-Saken, que llegó a ser, creo, alcalde en Iquitos. Claro, sí. Si durante la Segunda Guerra Mundial la persecución contra los judíos fue mundial, Iquitos, por su lejanía o aislamiento, no fue escenario de hostilidades. Se enteraban de las noticias, pero estaban tan lejos y sentían tan lejana la guerra que no era motivo de desvelo. Sí se vivió la Segunda Guerra Mundial, pues era una situación preocupante tener a los suyos perseguidos, pero nada más. Tratamos de practicar y de mantener viva esa llama de judaísmo, ¿no? Inclusive contamos con un cementerio. En el Perú solo hay 2 cementerios. En Lima, un cementerio judío, y en Iquitos, otro cementerio Que está judío. bien cuidadito, ¿no? Que el otro Sí, día le enterramos al señor Coriat, Ramón Coriat. que fue una ceremonia Sí, enterramos a Ramón Coriat. que también ha sido, digamos, descendiente de... Descendiente también, y uno de los antiguos también ya. Ajá. ¿Cuántos antiguos quedan? Yo creo que ya pocos, ¿no? No muchos ya. Carlos Cohen también es más o menos, no sé si lo conoces. Sí. Carlos Cohen también. Piensa ir a Israel. Tiene conocimiento de la forma como viven los que han llegado desde la selva peruana. Sabe que en Beersheba hay una colonia charapa numerosa y por eso no descarta la posibilidad de algún día llegar primero de paseo, luego hasta quedarse, como repitiendo la historia de su tío, de su padre y de tantos judíos que llegaron hace más de un siglo a Iquitos en busca de mejorar su vida y mejoraron la de todos, de los loretanos, de los amazónicos, de los seres humanos en este mundo. La verdad, yo pienso irme primero de paseo. Voy a irme a Israel, ¿no? Y de repente después ya puedo también irme a vivir allá también. O sea, no lo tengo planificado todavía, ¿no? Pero podría ser una alternativa. Que podría ser aliado, pero por el momento no. ¿Qué ciudad le provoca conocer de Israel? Bueno, dicen que Israel es todo muy bonito. Todas las ciudades tienen sus atractivos. Tel Aviv es una ciudad moderna, Jerusalén es una ciudad antigua, pero... Beersheba también. En Beersheba hay muchos loretanos, gran cantidad de la colonia que ha ido de acá se han ido a Beersheba. Viven bastante ahí. La historia de don Jorge Abramovich puede ser la de cualquiera de los judíos de primera, segunda o tercera generación, que un día llegaron a una tierra desconocida, pero que también algún día se juntarán en la tierra prometida.